En este vídeo vamos a tratar la asignatura número 5, Peritación de la práctica preventiva, que incluye los temas 16 a 23. Según determinados autores, la filosofía moderna de la seguridad y salud laboral en el trabajo se basa en el concepto de que los riesgos son inevitables. Este concepto, a su vez, se cementa también en el principio, en el teorema de causalidad natural de los siniestros, que viene a decir que los siniestros son fenómenos naturales que se producen por causas naturales y que estas causas se pueden desglosar tanto en principales como secundarias. De tal modo que si conseguimos eliminar esas causas principales, todas o algunas de ellas, eliminaremos el siniestro. De forma análoga, esta cadena de sucesos lo trasladamos a riesgos laborales. Tendríamos que, en primer lugar, serían factores de riesgos laborales, exposiciones a agresiones, contacto a esas agresiones, la propia agresión, la resistencia y susceptibilidad que pueden tener los individuos expuestos y el siniestro de esa patología. Una característica que configura actualmente el concepto de seguridad y salud laboral es que con el paso del tiempo ha ido perdiendo protagonismo la medicina del trabajo en beneficio de una serie de técnicas preventivas multidisciplinares, como pueden ser la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la economía y psicosociología aplicada. En efecto, hasta hace poco la prevención de riesgos laborales se centraba en la medicina laboral reparadora. Era objeto prácticamente de los técnicos, del personal sanitario, y no había cabida en las técnicas preventivas otro tipo de personal. Actualmente ha cambiado y ha permitido el desarrollo de una serie de técnicas, disciplinas o técnicas preventivas como son la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la economía y la psicosociología. De tal modo que actualmente, cuando se habla del concepto de seguridad y salud laboral, siempre tenemos que tener en cuenta 4 factores. Factor seguridad, factor higiene industrial, el factor ergonomía y el factor psicosociología. Si hablamos de factor de seguridad, como podemos ver en la diapositiva, tenemos que tener en cuenta tanto el diseño, la estructura de los materiales, de los lugares y de los equipos de trabajo que tienen los trabajadores a disposición. En cuanto a higiene, podemos diferenciar los riesgos físicos, riesgos químicos y los riesgos biológicos. Si en cambio hablamos de la ergonomía, tendremos que tener en cuenta la adaptación del trabajador frente a esos lugares donde desempeña su puesto de trabajo, los diferentes equipos que dispone y el ambiente laboral. Y en cuanto a psicosociología, tendríamos que tener en cuenta la propia organización del trabajo. En este sentido, cuando se va a realizar una peritación dentro de la práctica preventiva, tenemos 4 campos de actuación, como son las condiciones de seguridad, las condiciones medioambientales, la carga de trabajo y la organización de ese propio trabajo. Como objetivo de nuestra peritación nos vamos a encontrar la valoración sobre la contingencia de un posible daño, la valoración de la responsabilidad empresarial en la existencia de ese daño, la valoración de la existencia de un daño determinado y la valoración de la inadecuación de una obligación preventiva. En los 4 factores de riesgo que hemos visto, tenemos que contemplar o tenemos que analizar una serie de aspectos. Esos aspectos que vamos a considerar en cuanto a seguridad se centrarían tanto en lugares de trabajo como en equipos de trabajo. Si nos ceñimos a lugares de trabajo, tenemos que fijarnos en el propio diseño, en las dimensiones, en las vías de circulación y en los pasillos, en los muelles, en las puertas y en las escaleras. En cuanto a equipos, tendríamos que analizar el estado, el diseño y la disponibilidad que tienen los trabajadores en cuanto a los órganos de accionamiento de esos equipos, los mandos de parada y emergencia, los recuerdos de seguridad y los dispositivos, y en cuanto también al cumplimiento de la normativa que le afectara a esos equipos de trabajo.
Dentro de la higiene industrial tendríamos las tres vertientes de agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos, y dentro de cada una tendremos que tener en cuenta tanto lo referente a la evaluación de riesgos como al control de la exposición. En cuanto a la evaluación de riesgos, tenemos que tener en cuenta la identificación, si es la correcta en cuanto a los diferentes agentes químicos que se pueden presentar en el proceso de producción, si se ha hecho una evaluación y qué valoración se le ha dado a esos agentes químicos. La ausencia de mediciones habría que analizar de qué forma se ha justificado, y en cuanto a la medición y posibles mediciones posteriores, tenemos que tener en cuenta el criterio establecido en la norma UNE N 689. La representatividad de la medida es muy importante en este sentido, porque no basta solo con medir, sino que ver el criterio que se ha seguido, que lo lógico sería basarse en esa norma UNE en 689 para ver si tanto el tiempo como el número de mediciones que se han recogido, como los diferentes puestos o el puesto que se contempla en diferentes puntos del proceso de producción, si se han medido. También hay que tener en cuenta la posible idoneidad del laboratorio en cuanto a mediciones. Hay que recordar a este respecto que los laboratorios, en función del tipo de contaminante, se deben de acreditar. Por lo tanto, hay que velar por que esas mediciones se analicen en esos laboratorios. Y luego el propio proceso que se ha seguido después de la medición, qué temperatura, la conservación de esas muestras y la forma de envío o el tiempo en el que se ha enviado esa muestra, para garantizar que las condiciones del laboratorio, los resultados que vamos a obtener van a ser los adecuados en función de las mediciones y del proceso que se ha hecho. Luego, lógicamente, lo importante sería ver si se ha emitido un informe y las características de ese informe que se ha emitido. Si nos pasamos a la segunda parte de agentes químicos en cuanto a exposición, tendremos que tener en cuenta el principio de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de qué forma se aplican las medidas, la prioridad en la aplicación de las medidas, si las medidas han tenido en cuenta la posible aparición de agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción. Y luego, en cuanto a implantación de medidas, una serie de aspectos como pueden ser programas de mantenimiento, aislamiento de trabajadores, separación de procesos peligrosos, sistemas de ventilación tanto general como localizada, equipos de protección individual si se utilizan y si son los correctos para esos tipos de contaminantes que hay presentes en el ambiente, y luego los reconocimientos médicos en cuanto a si se practican o no se practican, si se vienen repitiendo a lo largo del periodo recomendado y además si contemplan los protocolos necesarios en función de esos agentes químicos. También es importante tener en cuenta si hay establecidas medidas de emergencia, teniendo en cuenta esos agentes químicos, los sucesos que se pueden dar con la aparición de riesgos relacionados con esos agentes químicos, y luego la formación e información que reciben los trabajadores y como medida organizativa la rotación que se establece para evitar la exposición del trabajo. Si hablamos de agentes físicos, se repite el patrón de agentes químicos en cuanto a evaluación y en cuanto a la exposición de los agentes físicos. Como agentes físicos tenemos ruido, vibraciones, radiaciones ópticas, radiaciones ionizantes, no ionizantes. Tenemos que tener en cuenta si se han identificado, si hay una sintomatología relacionada con una posible exposición y qué valoración se le ha dado, si hay un informe justificativo de por qué no se ha medido. En función del tipo de agente físico, tendremos una recomendación desde la propia normativa y una obligación de realizar una serie de mediciones periódicas que se deben de realizar con posterioridad en función de los niveles obtenidos, y luego igualmente la representatividad de esas medidas, tanto en tiempo como en el número de medidas como en los diferentes puestos de la empresa. Luego, la idoneidad de los propios aparatos de medida en cuanto a calibración y verificación, revisiones y el propio informe. En cuanto a exposición de agentes físicos, hablaríamos del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de acción preventiva, y en cuanto a implantación de medidas, pues igual forma, mantenimiento, el aislamiento, separación de trabajadores, que se utilicen el equipo de protección y que sean los idóneos para esos niveles de exposición, los reconocimientos médicos que contemplen los protocolos específicos en cuanto a los agentes físicos que se presentan en el ambiente laboral,
y la formación e información recibida por los trabajadores. De ergonomía tendremos que tener en cuenta una serie de aspectos, factores, como son la carga física, la cantidad de trabajo, el esfuerzo físico que tiene que realizar el trabajador, la carga mental, la carga de información que puede tener ese puesto de trabajo, digamos, es la intensidad de cantidad de trabajo intelectual que puede sufrir el trabajador. En cuanto a relaciones dimensionales, hablaríamos de la dimensión y la colocación tanto del lugar de trabajo como de los equipos, los desplazamientos posibles que se pueden dar. Relaciones informativas contemplan los aspectos de la comunicación que hay entre el trabajador y los propios equipos y entre trabajadores. En cuanto a relaciones relativas al control del puesto de trabajo, sería la capacidad que tiene el propio trabajador de ralentizar, de suspender, de reactivar o de acelerar el proceso productivo, es decir, el control del proceso. Y en cuanto a condiciones ambientales del puesto de trabajo, pues las propias del confort, del bienestar del trabajador. Desde el punto de vista de psicosociología, haremos una evaluación del individuo, tenemos que tratar de conocer la organización del trabajo, de conocer también el entorno laboral, las posibles relaciones sociales que se producen y las exigencias psicológicas que tiene ese trabajo, tanto cuantitativa y cuantitativa estaríamos hablando de la carga intelectual que tiene, necesidades de atención, de concentración. En cuanto a sensoriales, sería la capacidad que tiene que tener ese trabajador en cuanto a visión auditiva. Cognitiva, estaríamos hablando de una capacidad de elaboración de información necesaria para ese puesto de trabajo. En cuanto a emocionales, estaríamos hablando que comúnmente se conoce ahora como la inteligencia emocional. Y de responsabilidad de terceros, tenemos que tener en cuenta toda aquella responsabilidad que tiene el trabajador con respecto a los sucesos que le pueden producir a compañeros o a personas que tengan a su cargo. Todo esto tenemos que llegar a un nivel de conocimiento para llegar a la situación de análisis de posibles evaluaciones de situaciones individuales, de propios trabajadores, de situaciones de estrés, de burnout, de psicopatologías individuales que pueden tener compañeros agresivos, de violencia externa física verbal que se puedan manifestar, casos de mobbing, casos de acoso laboral o incluso la adicción, que es la patología que muestra el trabajador a la adicción al trabajo. Bien, pues con esto tendríamos los diferentes aspectos a considerar en materia de organización de la laboral y el perito tendría que tratar de trabajar en los diferentes aspectos para llegar a un informe pericial completo, sólido y explicativo en cada situación.